el descontento santo conduce hacia la aspiración santa, que conduce a la conducta santa. Y vamos a estar centrados en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y a modo de introducción, permítame compartir con ustedes que quiero cerrar este corto ciclo de enseñanzas temáticas antes de volver a retomar nuestro estudio de la carta a los Colosenses que venimos desarrollando. Luego de haber estado durante 4 domingos meditando de manera breve en el significado de la Navidad y la necesidad de mantener ese gozo durante todo el año, que fue el primer mensaje que yo llevé con ustedes, ¿sí? En la manera de reflejar a Cristo en nuestro corazón. Y luego pasamos a ver el reinado y juicio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo ese rey que vino en Navidad, que nació aquí, entonces un día ya en su segunda venida será la venida como rey y como juez, que estuvimos también observando. Y por último estuvimos mirando nuestra última enseñanza de hace 8 días acerca de nuestra mirada puesta en nuestra mirada en el presente, pero puesta en la gloria venidera. Como nosotros no debemos perder la perspectiva de que realmente nuestra mirada, aún en este presente, siempre debe estar mirando a la gloria venidera. Pero ¿cómo podemos perderla de fácil? Y en esta mañana entonces quiero compartir con ustedes algo que de alguna manera está en relación con los 4 enseñanzas que di, o 3, porque esta es la cuarta, y es con respecto a la santificación, al tema de la santificación. Quisiera centrarme ahí como en varias preguntas de cómo ocurre la santificación, cuál es el papel del creyente en la santificación, cuál es el papel de Dios en la santificación. Y por eso quiero que usted me acompañe ahí a la epístola de los Filipenses, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipos. Me acompaña ya, por favor. Y vamos a centrarnos aquí en el capítulo 2. Solo 2 versículos, vamos a estar mirándolos acá. Y son los versículos 12 y 13. Como usted recordará, estuvimos trabajando los versículos 5 al 11, en cuanto a el significado de la Navidad y cómo nuestro Dios se había humillado, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y está en relación precisamente la santificación con esa humillación de nuestro Señor Jesucristo, para qué vino y todo. Y precisamente vamos a mirar el versículo 12 y 13, dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos, le está diciendo: ustedes es una iglesia bonita, es una iglesia que se nota que están obedeciendo lo que se les ha enseñado, no solo en mi presencia, dice Pablo, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos una cantidad de verdad enriquecedora de textos bíblicos, donde encontramos instrucciones hacia los creyentes que deja ver que el creyente debe asumir, nosotros como creyentes, la responsabilidad y también saber que tenemos los recursos para obedecer, para llevar una vida santa. Es decir, todo está en relación con los temas que cerramos el año, en el sentido de cómo puedo yo vivir en este presente mirando hacia la gloria eterna, y creo que aquí tiene relación con una vida de santidad. Por eso quise cerrar este pequeño ciclo, como ya lo mencioné. Y al hablar de la santidad, nos debe llevar a preguntarnos en realidad si esta es una responsabilidad del creyente o es una responsabilidad de Dios, que fue al fin y al cabo el que nos llamó, fue al fin y al cabo el que nos salvó, fue al fin y al cabo el que nos separó para vivir como santos, o realmente es la responsabilidad del creyente. Sin embargo, permítame que podamos definir de manera muy breve, muy sencilla, ¿qué es la santidad? Y la santidad tiene que ver con la santificación, más bien, como el resultado de la obediencia continua y permanente o progresiva
de los mandamientos de Dios a su palabra. La santificación es el resultado de la obediencia continua y progresiva de los mandamientos de Dios en su palabra. El punto es que hoy en día estamos encontrando una corriente de pensamiento de un movimiento llamado la vida profunda, que ha editado varios libros, entre esos La victoria en Cristo, Cómo vivir una vida victoriosa y El secreto de la vida cristiana feliz. Si usted observa, los tres títulos son bien interesantes: La vida en Cristo, Cómo vivir una vida victoriosa y El secreto de la vida cristiana feliz. Y son títulos que llaman la atención. Pero permítanme compartirles con ustedes de una manera breve que este tipo de movimiento de la vida profunda, ellos enseñan que la vida cristiana no requiere, escúchalo bien, de esfuerzo por parte del creyente. ¿Por qué? Porque ellos afirman que el poder para la santidad debe venir de Cristo viviendo en el interior de cada persona. Y aunque esta es una declaración que tiene cierto tinte de verdad, no significa que sea así, mi amado. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos están ignorando es una verdad igualmente importante que las Escrituras nos dejan ver, y es que las Escrituras sí llaman a los creyentes a que realicen un esfuerzo realmente diligente por vivir en santificación. Y la santificación nosotros la encontramos en dos partes dentro de la Escritura. La Biblia nos habla de una santificación inmediata o posicional, que es la que cuando el creyente realmente reconoce de corazón y pone su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, inmediatamente esa persona es santificada. Y es lo que conocemos como que Dios le declara completamente limpio de pecado. Pero conocemos también la santificación progresiva, y es la que vive el creyente realmente día a día, y la cual terminará cuando nosotros partamos de este mundo. Si usted recuerda, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, tiempo futuro, ¿sí? Presente y continuo más bien, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, si usted me acompaña al libro de Hebreos, observa lo que dice la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6, el versículo 11 y 12, mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Pero deseamos, dice el autor, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Ojo a eso, obsérvalo. Muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, Pedro, por ejemplo, en su segunda epístola en la que nosotros leímos, nos deja ver que él hace un llamado a quien, a los creyentes de aquella época, a tener una fe activa. ¿Y qué significa tener esa fe activa? Bueno, realmente estar completamente pensando en toda la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Lo cual indica que necesariamente nosotros debemos estar, pues tanto a los creyentes de aquella época, a los cuales Él les escribió la carta, como también nosotros, estar nosotros atentos y afianzándonos en las promesas que Dios ha establecido. Ahí precisamente, un poco más adelante de Hebreos, tú encuentras esa segunda epístola que nosotros leímos, y mira lo que dice el versículo 5 en adelante. Por esta razón, dice Pedro, después de haberles dicho que ellos en los versículos 3 y 4 recibieron el poder divino concedido en cuanto concierne a la vida de la piedad, por medio del conocimiento, del verdadero conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia. Entonces en el versículo 5 observa que Pedro está diciendo, por esta razón también obrando con toda diligencia, ¿sí? En otra versión dice poniendo todo empeño. Cuando dice Pedro, vosotros poniendo toda diligencia,
poniendo otro empeño, deja ver y está marcando la pauta de que hay una responsabilidad por parte del creyente. El creyente tiene una responsabilidad en su santificación. Y esto es algo que no se puede olvidar, es algo que nosotros tenemos que tener presente. Es un mandato que encontramos aquí. Pedro está hablando en forma imperativa y les dice, por esta razón, ¿por cuál razón? Podríamos hacer un par acá. Por la razón que les acabo de comentar de los versículos 3 y 4. ¿Cuáles son? De que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, si un cristiano sabe que fue llamado por Dios, que ese llamado es lo que conocemos el llamado eficaz, se hizo efectivo, valga la redundancia, en la vida de una persona que comprende la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, es decir, se le ha concedido ese conocimiento, como dice aquel, de aquel que lo llamó por su gloria y excelencia, y luego dice el versículo 4, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Luego habla de haber escapado, ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo, lo cual está siempre marcando, ok, dejaste una condición en la que te encontrabas, si lo hablamos de esa manera, y pasaste a una nueva condición o avanzaste. Y es por eso que él dice en el versículo 5, por esta razón, obrando con toda diligencia o empeño. ¿Y cuál es la responsabilidad entonces del cristiano según lo que Pedro nos está mencionando acá? Bueno, él habla de añadir y él dice, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia. Cuando Pedro está hablando de añadir, ¿sí? No está diciendo que es como cuando uno va subiendo escalones, que ya subí el escalón de la fe, y ahora subí el de la virtud, y ahora voy al del conocimiento, entonces los otros quedaron atrás. No, acá no nos está hablando de unos escalones que uno va avanzando, como en un crecimiento, sino que realmente lo que vemos acá, en un texto como estos, es que realmente es algo circular. Todo está unido, todo es una sola unidad, no están separados. Mi fe siempre tiene que estar activa, mi fe siempre tiene que estar ahí presente. Es decir, mi mente está conectada en todo lo que la palabra de Dios me está dando y estoy recordando constantemente la virtud que hace referencia a mostrar un fruto de arrepentimiento para que se va juntando con el conocimiento que voy teniendo de lo que la palabra de Dios me está dando. Ahí implícitamente está la santificación progresiva y este conocimiento está en relación con el conocimiento de haber conocido al Dios Santo, es decir, conocer ese llamado que Dios ha hecho a mi vida. Para luego, entonces, por ese medio de ese conocimiento, añadir el dominio propio, es decir, hay una madurez. Y es similar a lo que Pablo está escribiendo en Efesios capítulo 4, versículo 13, cuando dice, hasta que todos lleguen a la estatura de ese varón perfecto, a un hombre maduro, ¿sí? A ser semejante a Cristo, parafraseándolo un poco más. Es decir, nosotros tenemos que crecer, tenemos que parecernos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve eso? De esta manera como nos lo está mostrando Pedro acá en esta porción. Ahora observa que Pedro dice, y al dominio propio añádele ¿qué? Paciencia. ¿Sí? Aquí la paciencia, también en otras versiones dice la perseverancia. Pero es similar. Y luego nos dice, y a la paciencia añádele ¿qué? La piedad, que es la devoción. Y a la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Eso es lo que nos está dejando ver entonces Pedro en su epístola, en su segunda epístola, que realmente hay una responsabilidad del creyente. Pero en el caso de lo que estamos acá trabajando con Filipenses capítulo 2, Pablo al subrayar nos muestra una paradoja de nuestra santificación en esta epístola. Y quiero que me acompañes ahí nuevamente porque encontramos una paradoja, y tú recordarás que una paradoja es una aparente contradicción.
¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 12, observa que le está diciendo en la parte B, ocúpense en su salvación. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y ahí aparentemente queda uno como, bueno, es mi responsabilidad, ¿sí? Pero luego inmediatamente observe que él añade, porque Dios es el que produce en ustedes, ¿qué? Tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Su buena voluntad. Y observa que sea su está en mayúscula, haciendo referencia ¿a quién? A Dios. Y entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta, y con respecto al movimiento que he tomado como referencia en su posición frente a la santificación, para que tengas una idea, se conoce como quietismo. Como quietismo, el cual sostiene que el cristiano debe ser pasivo, debe estar quieto. Esta es una postura que a mucha gente le fascina, a unos como conociendo esta postura, pero a otros sin conocerla le fascina. Es decir, o sea, no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque este movimiento afirma, como ya lo he mencionado, que no hay que hacer absolutamente nada. Sostiene que el cristiano tiene que ser pasivo en el proceso de su crecimiento espiritual. ¿Y saben por qué lo dice así? Porque dice que Dios es el que tiene toda la responsabilidad. Es decir, Dios es el que tiene que obrar. De tal manera que ahora, tomando este texto, ellos afirman y dicen en Filipenses 13, porque Dios es el que produce en ustedes. O sea, toda la responsabilidad es de Dios. O sea que si en un dado caso usted no crece, ahí viene quién es la culpa. De Dios, según ellos, ¿no? Eso es lo que conocemos como el quietismo. Y es realmente delicado. Y según el punto acá, este movimiento, el cristiano no debe gastar energías, como ya lo he mencionado, no tiene que hacer el mínimo esfuerzo posible, o sea, nada. ¿Y sabe por qué? Porque siguen afirmando que el débil esfuerzo humano solo lo que hace es estorbar la obra de Dios. Imagínense un pensamiento de eso. Sin embargo, hay muchos seguidores de este tipo de pensamiento. Según ellos, por ejemplo, afirman que la declaración del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, si no lo sabes de memoria y quieres ir allá, Pablo está diciendo, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa porción del texto bíblico, entonces ellos están afirmando, mira, aquí vuelve y dice que ya no vivo yo, el que vive es ¿qué? Cristo en mí, entonces Cristo es el que hace todo por mí. Entonces si Cristo no quiere que yo lea la Biblia, pues yo no la voy a leer, ¿sí? Y lo más seguro es que todos los días Cristo no quiere que yo la lea, ¿sí? Pero lastimosamente deja a Dios responsable totalmente de la conducta del creyente, quien en realidad nunca debe esforzarse personalmente por buscar la vida recta. Pero lastimosamente, iglesia, este es un extremo de la vida de muchos creyentes. Ahora, ustedes saben y conocemos bien que todos los extremos son peligrosos. Todo extremo es malo. Siempre se nos enseña que nosotros debemos buscar un ¿qué? Un equilibrio, un punto central, realmente, donde realmente las cosas se den, y eso siempre nos lo va a marcar la palabra. Pero déjame decirte que así como este extremo es bien dañino para la vida del creyente, le hace muchísimo daño, sin embargo, como bien sabemos, entonces hay otro extremo, y ese otro extremo se conoce como el pietismo. Entonces acuérdate, quietismo y pietismo, el cual enseña que los creyentes deben trabajar duro, producir o tener prácticas disciplinarias extremas realmente para lograr la piedad personal. Y en el caso del pietismo es interesante porque ellos enfatizan un estudio bíblico agresivo, fuerte, una fuerte autodisciplina para llevar una vida santa a través de la obediencia diligente y la búsqueda del deber cristiano. Ahora, nada de esto es malo, de lo que estoy mencionando acá, porque ¿quién no va a querer
o debe estar llevando un estudio bíblico. Claro que sí. Tener autodisciplina es necesario. Vivir una vida santa es necesario. El problema radica es que ellos realmente, los pietistas, no se detienen ahí, sino que adoptan medidas legalistas en cuanto al vestido, a su estilo de vida y a otras cosas. Y un ejemplo claro que nosotros tenemos, y que no sé si usted lo conoce, en los Estados Unidos hay un grupo que se conoce como los Amish. Los Amish son un grupo religioso, cristianos, que practican el pietismo. Y ellos realmente creen que todo lo tienen que hacer es ellos para vivir esa vida de santidad. Y por eso renunciaron, por ejemplo, a tener vehículos. Ellos no tienen vehículos. Ellos renunciaron a la electricidad. Ellos no utilizan para nada la electricidad. Cocinan con leña, por así decirlo. No tienen nada de tecnología, teléfonos celulares, ni televisión, ni internet, ni nada de esto. Ahora, ¿cuál es el peligro aquí con esto? Precisamente llegar a una posición legalista como es el otro extremo, que podemos terminar confiando ¿en dónde? En nuestras propias obras. Y acuérdate que gracia más obras igual condenación. Porque cuando yo empiezo a confiar y a creer que mi vida es una vida piadosa, porque estoy haciendo esto o aquello y dejé de hacer esto o lo otro, entonces estoy confiando en mi propia justicia, y mi propia justicia es un trapo de inmundicia delante de Dios. Y hay que tener muchísimo cuidado. Hay una línea delgada realmente entre la gracia y las obras. ¿Por qué? Porque realmente yo termino no solamente confiando en la gracia, sino que también estoy confiando en lo que yo haga. Por eso muchas veces nosotros caemos en una situación donde como que digo por la noche, ¿será que necesito orar o mostrar bien? Ay, pero si yo me la pasé todo el día en la casa, estuve haciendo esto, no salí. Ay, bueno, yo hoy como que no pequé mucho. Y como que ya pongo en duda mi necesidad de ir delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en que lo que hice no fue tan pecaminoso. O no fue tan pecaminoso, no hubo pecado. Pero esa es una falsa realmente en nuestra vida, mis amados. Porque entonces estamos cayendo en confiar en nuestra vida, así como también lo he mencionado en este caso, donde, wow, yo hoy oré, yo hoy leí la Biblia, yo hoy estuve haciendo esto, aquello, me vestí correctamente, yo no hice, y entonces estoy mirando todo lo que yo hago y me siento un justo delante de Dios por mis propias obras. Y eso es supremamente peligroso. Y ese es un desconocimiento realmente de lo que es la santificación. Ahora permítame decirle una cosa a estos dos extremos. Si pensamos en los quietistas y en los pietistas, uno dice, wow, ninguno de los dos. Pero permítame explicarle una cosa muy sencilla, iglesia. Porque es que hay veces como que miramos muy para arriba y no creemos que nos va a caer a nosotros mismos. Que no nos va a pasar eso. Pero déjame decirte que lo interesante es que ambos movimientos creen en la salvación única y exclusivamente por gracia. Los dos creen que es solo por la fe en Cristo Jesús. Que es correcto, pero en los extremos. Y entonces nosotros debemos pensar un poquito más. Y el punto aquí, lo que los divide y los lleva a un desacuerdo es una sola palabra. ¿Cuál? La santificación. Eso es lo que los ha dividido. Los unos se han ido hacia la derecha, digámoslo así, inclinándose fuertemente, los otros se han ido hacia la izquierda, en la santificación. Unos están promoviendo la apatía y la irresponsabilidad espiritual. No tienes que hacer absolutamente nada. Y los otros están haciendo énfasis ¿en qué? En forma exagerada en el esfuerzo humano, alimentando peligrosamente el orgullo y cayendo en el legalismo. Lo tremendo es que nosotros como cristianos podemos llegar a caer absolutamente en lo mismo. Si nos descuidamos, si no tenemos claridad realmente en lo que dice la Escritura. Y es ahí donde quiero centrarme un momento. ¿Por qué? Porque el equilibrio de la palabra nos lleva a la santificación correcta. Y por eso necesitamos escudriñar la Escritura, necesitamos ir a la Escritura,
necesitamos mirar la Escritura de la manera correcta. Cuando nosotros entramos a observar detalladamente este texto, breve, 2 versículos, nos damos cuenta realmente de la perfección de la palabra y que la palabra en realidad lo que está haciendo es dándonos un equilibrio. El versículo 12, si tú lo observas, parece que Pablo fuera pietista, obsérvalo. Versículo 12 en su parte B. Ocúpese ¿en qué? En su salvación con temor y temblor. Ahí parece que Pablo fuera pietista. Está poniendo todo como la responsabilidad de ¿quién? Del creyente. Todo lo tienes que hacer tú para la santificación. Pero en el versículo 13, observa que luego él dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto en el querer como el hacer para su buena voluntad. En nuestra versión dice para su buena intención, que es lo mismo. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pablo parece que fuera quietista, no se mueva, deje que Dios haga, porque realmente Dios es el que pone en usted el querer como el hacer. Alguna vez encontré un hombre entre nuestra congregación, me acuerdo que con Joan nos encontrábamos y, ¿qué? Uy, estoy leyendo este libro, hermano, y me ha gustado, mira, y he encontrado esto, y después Joan era, uy, mira, hice esto, y encontré que esto, y esa persona dijo, ¿por qué los escucho hablar a ustedes y ustedes siempre están hablando de que leyeron la Biblia en esto, y que hicieron esto, y que están leyendo tal libro y todo eso? Yo no deseo nada de eso. Yo no quiero nada de eso. Sí, yo no me siento igual a ustedes, no me veo igual a ustedes. ¿Sí? Entonces, observa que muchas veces podemos caer en una situación como esta. Y entonces él decía, bueno, creo que Dios no está poniendo en mí el querer como el hacer. Y si no lo pone, pues yo no lo voy a hacer. Ese es el problema, mis amados, de una mala interpretación. Pero en el versículo 12 observa que nosotros trabajamos, mientras que en el versículo 13, ¿quién trabaja? Dios. Y este es el equilibrio perfecto que la palabra de Dios nos deja ver, que aunque nosotros no tenemos participación en nuestra salvación, no participamos en absolutamente nada, la salvación es completamente de Dios. En la santificación nosotros sí tenemos una responsabilidad. Y en este caso de este texto, que como les dije es una paradoja, una aparente contradicción, y aunque sea difícil de entenderlo plenamente, podemos darnos cuenta que es la palabra la que nos deja ver la perfección, de la manera como Dios hace todo. Y es ahí donde tú y yo tenemos la responsabilidad de entrar a estudiar, tenemos la responsabilidad de sentarnos y meditar en la Escritura, tenemos la responsabilidad de orar y preguntarle a Dios, ayúdame a entender este texto realmente para que mi vida esté acorde con el propósito de tu voluntad. Y déjame compartirte que Pablo en realidad no intentó armonizar realmente la tensión entre estos dos postulados. Simplemente él afirmó ambos lados de la paradoja. Pablo, en otra porción de la Escritura, dijo, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Isaías capítulo 55, versículo 9 nos dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Nuestro entendimiento es limitado. Acompáñame allá, por favor, un momento a Isaías capítulo 55, versículo 9. Observa que el profeta dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Paralelamente encontramos Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, donde nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Es decir, la palabra de Dios que nos ha sido revelada es la que nos va a permitir a nosotros conocer a Dios, entender a Dios, en el sentido de llegar a tener una mayor relación personal con Él y comprender cómo Dios obra de manera perfecta.
Ahora, la enseñanza bíblica en cuanto a la salvación contiene siempre una paradoja similar. Mira que no solamente en un texto como este nosotros podemos encontrar una paradoja, que en una mala interpretación utilizada por hombres que no hacen el estudio adecuado, han hecho una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero como ya lo mencioné, en la enseñanza bíblica de la salvación también hay paradojas similares. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña o nos pide más bien que dejemos el pecado. El Evangelio nos dice que tenemos que abandonar nuestro pecado y que acudamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o seremos condenados eternamente. Eso es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Es decir, requiere de un acto de voluntad humana en el cual cada uno de nosotros como pecadores requerimos arrepentirnos de nuestra condición caída y pecaminosa. Y necesitamos colocar nuestra fe ¿en quién? En la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con todo, podemos darnos cuenta que las Escrituras dicen que la salvación es totalmente una obra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, es por la gracia de Dios. Es totalmente la obra de Dios. Y Dios ha elegido salvar a su pueblo antes de la fundación del mundo. Recuerda que Pablo lo declara en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos conforme al designio de su voluntad. Es decir, nos empieza a mostrar que la salvación es completamente de Dios, pero que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestra condición caída y pecaminosa. Y entonces entra uno como en una paradoja, al fin, que soy yo el que me tengo que arrepentir o es Dios el que me va a llamar. Y encontramos creyentes de muchos años peleando con ese tipo de pensamiento. En las enseñanzas bíblicas existe la misma tensión sobre la perseverancia de los santos. Es decir, lo que nos damos cuenta de que la Biblia siempre nos va a mostrar posturas, posiciones, ¿sí?, que aparentemente parecen contradictorias, pero que en realidad, al hacer un estudio correcto y adecuado, nos van a dar la tranquilidad y la seguridad de nuestra vida. Todos los creyentes tienen seguridad de eterna salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando Dios nos concede la salvación, Él nos tiene en su mano. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, hasta el momento ninguno de los que me has dado se ha perdido. Esa es una seguridad completa de salvación, ¿cierto? Nadie lo puede arrebatar de su mano. Eso está en Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. La Biblia dice que nadie puede acusarnos y nadie podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8, versículos 33 al 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, ni ninguna otra cosa creada. Pero la Biblia también dice que los que heredan la vida eterna serán fieles para resistir hasta el final. Y que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces parece como que, ¿al fin qué? ¿Soy yo el que tengo que perseverar para ser salvo? ¿O al fin qué? ¿Mi salvación está segura porque Dios me la ha dado? Claro que sí, realmente. Y son esas dos verdades que muchas veces rayan en la vida de la persona. Pero déjame recordarte que la salvación al final está garantizada y segura en Dios, pero no sin la fe perseverante del cristiano. Dios me ha dado la salvación a mí, Dios se la ha concedido a cada persona que ha puesto su confianza en Jesucristo, y porque tenemos esa confianza en Jesucristo es que nos encontramos en un lugar como estos, disponemos nuestro corazón para venir a un lugar como estos, reunirnos alrededor de la salvación, adorar a nuestro Dios, levantar cánticos de gratitud y de alabanza a nuestro Dios por la obra de redención que ha llevado a cabo. Pero también somos instados a vivir de manera piadosa, de manera santa, apartados del pecado, hasta que el Señor nos llame a su presencia.
Y eso es lo que nosotros necesitamos tener claro. Entonces, permíteme, retomando el tema de la salvación, de la santificación, perdón, contiene una unión inexplicable entre el esfuerzo personal del hombre, del creyente, y el control soberano de Dios. Y un texto como estos es precioso realmente. Como ya lo he mencionado, no solo Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 nos está diciendo que realmente es la obra de Dios en nuestra vida como creyentes, pero que también tenemos la responsabilidad de estar ahí trabajando de manera que se note nuestra salvación, sino que tú puedes ir y acompáñame si quieres a 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Su gracia no ha sido en vano. ¿Y sabes qué? Esto suena como una posición como los quietistas. O sea, yo lo que soy es por la gracia de Dios. O sea, yo no tengo que hacer nada. Entonces aquí Pablo suena como que, como quietista. Hoy vas a salir quietista, pietista. ¿Sí? Y ok, sí, es cierto. Y su gracia conmigo no ha sido en vano. Pero mira que el mismo texto, luego Pablo dice, más bien he trabajado. ¿Sí? ¿Con qué? Con afán. Con afán más que todos ellos. ¿Y ahora qué suena? Pietista. ¿Sí? No te vayas a concentrar tanto en quietista y pietista, pero es identificar. ¿Sí? Y observa que termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Y otra vez vuelve y suena quietismo. Si uno lo lee a la carrera, uno dice, ¿al fin de quién es? ¿Dios en mí o soy yo el que tengo que estar corriendo? Pero ¿sabe qué? Tenemos que darnos cuenta que Dios estaba formando el carácter de Pablo. Pablo lo deja ver ahí. Y Pablo estaba trabajando al lado con Dios, por así decirlo. ¿Sí? ¿En qué? En vivir una vida conforme a lo que Dios le había revelado de lo santo que Él es. Dios se reveló a Pablo, le muestra lo santo que Él es. Es Pablo el que escribió en 1 Timoteo 6, versículo 16, el Dios que habita en luz inaccesible, donde nadie ha estado ni está, porque nadie puede verle y seguir con vida, dice en Éxodo la palabra. Pablo entendía todo eso. Y Pablo entonces no se quedó quieto y dijo, bueno, entonces Dios haz la obra en mí. ¿Sí? No, recuerda que él lo dice en Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Es Dios trabajando, pero formando carácter en nuestra vida, pero nosotros de manera sabia, de manera obediente, entonces seguimos con Él. Y Pablo lo que hizo fue que reconoció que todo era obra de la gracia de Dios en Él. O sea, si yo realmente tengo ese deseo por estudiar la palabra de Dios, si yo tengo ese deseo por orar a la hora de la verdad, tengo que ver que es un anhelo, es una responsabilidad mía, con la que muchas veces nos levantamos, los que nos gusta orar y estudiar en la mañana, tal vez a otros les gusta en la noche o les queda más fácil en la noche, ¿sí? Acá no hay condenación si es en la mañana o en la noche, pero a la hora de la verdad, al final tengo que reconocer, ¿sabes qué? Eres tú el que estás poniendo eso en mí, eres tú el que me estás llevando a orar. Cuando yo siento esa necesidad, necesito de ti, Señor, ok, y yo sé que es una responsabilidad mía como creyente. También tengo que ver qué lindo eres tú, Señor, que no me dejas en esa condición de relajarme, sino que me llevas ¿a qué? A buscar de ti. Y eso lo que me muestra es que yo soy una persona en incapacidad humana para verdaderamente poder buscar a Dios por mí mismo. Ese es el punto. Y agradezco al Señor cuando siento esa sed de buscarlo, de ir a la palabra, porque digo, no me dejas, no me sueltas, Señor. Pero también no olvido que esa es mi responsabilidad. Y que no voy a orar, y que no voy a estudiar la Biblia por sentirme bien delante de Dios. Porque si lo hago con esa intención, entonces estoy
como un trapo de inmundicia, creyendo que mis obras son las que me tienen bien delante de Dios. ¿Sabes cómo se mide uno en ese? ¿Cómo calibra uno esa partecita? ¿Cómo sabe uno si está confiando en las obras de uno? Cuando llegan problemas. No sé si te ha pasado. A mí hay momentos donde han llegado momentos no similares a los de Job. No puedo llegar a poner en comparación a Job. Pero digamos situaciones donde uno como que, uy, esto se movió el piso por acá. Turbulencia total. Y no ha terminado uno cuando, ¡pum!, por allí sale otra cosa y uno dice, pero, ¿qué pasó aquí? Y en lo primero que uno va y piensa es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? ¿Será que el Señor me está castigando? ¿Será que me metí en disciplina? Inmediatamente estoy pensando que algo por lo que está saliendo mal es que Dios me está ajustando. Y entonces, ¿saben qué? La intención de mi corazón es pensar en que algo que haya hecho, lo cual significa obras, mi amado. Y me olvido, pierdo realmente la visión de que Dios me ama. ¿Por qué? Porque así Él lo determinó, sin que yo haga algo bueno o malo. Punto. Ponle el punto final. Porque ese es el amor de Dios. La Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiéramos nacido, como nos da el ejemplo con Jacob y Esaú. Pero nuestra tendencia humana y caída siempre es a irnos hacia esos dos lados que les he nombrado en el día de hoy. Quietistas o pietistas. Aún ha salido una fuerte doctrina, como ya se los he mencionado. Pero ¿sabe una cosa? Pablo sabía que la santificación es una simbiosis entre Dios, que está trabajando en el creyente, y el creyente mismo que debe buscar la santidad de Dios. Mira en Colosenses capítulo 1, versículo 28, y vamos a encontrar ahí que Pablo deja ver el fin, el propósito de su ministerio. ¿Cuál era? Presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero en el versículo 29 deja ver que ese poder, esa energía que sustenta su ministerio, proviene ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahí está claro, mis amados. Y entonces aquí debemos mirar, para irnos hacia el final, dos partes que son fundamentales. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es mi tarea? Nuestra tarea como creyentes, para que lo tengas en cuenta, como Pablo lo menciona aquí en el versículo 12, ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación. Esa es nuestra tarea. Pero déjame decirte que el énfasis principal de Filipenses 2:12, ocuparnos en nuestra salvación, el verbo que está aquí, que es en el griego ocuparse, traduce y está en un tiempo imperativo realmente, que puede traducirse de la siguiente manera: sigan continuamente haciendo con esfuerzo trabajar en su salvación. Esa es una manera de leerlo. Lo cual nos dice, no nos está diciendo que es para obtener la salvación, sino que mi salvación ya me fue dada y yo trabajo en mi salvación, es decir, en mi nueva condición como salvo. Es decir, viviendo en santidad, obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la parte del cristiano en su salvación. Déjame decirte que en ninguna parte de este texto habla de ganarnos la salvación, como algunos erróneamente la interpretan y quieren afirmarle a las personas que este texto está diciendo que la responsabilidad es del hombre y que el hombre tiene que trabajar en su salvación y que el hombre es el que determina si va a ser salvo o no. Ese es un error teológico. Recuerda que ya lo mencionamos, la salvación es un don de Dios, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Si me acompañas rápidamente, en Romanos capítulo 3, versículo 20, recuerda que Pablo lo dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora mira el versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero observa el versículo 24. Luego Pablo dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia,
por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, todos son justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Ahora observa el versículo 28 y mira lo que dice. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ese es un punto interesante. Entonces, cuando nosotros miramos estos textos que nos están respaldando la declaración que Pablo hace aquí en Filipenses, nos damos cuenta que no es un mandamiento. Cuando Pablo dice, ocúpese en su salvación, Pablo no está hablando a los incrédulos a que se esfuercen por obtener su salvación. No, para nada. Pablo está haciendo un llamado, primero, en el contexto histórico, a la iglesia de Filipos. ¿A quiénes? A los creyentes que obedientemente estaban siempre estudiando las Escrituras. ¿Para qué? Para que mantuvieran su esfuerzo constante y diligentemente para vivir una vida como a Dios le agrada. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo ahí. Cuando Pablo dice ocúpese en su salvación, nos está diciendo a nosotros como iglesia es que nosotros debemos hacer lo que normalmente sé que hacemos como iglesia. Estudiar la palabra, exponer la palabra, tener cursos de formación donde estamos ahí constantemente en el estudio de la palabra. Es eso, mis amados. Constantemente en los diferentes cursos, la formación, la estructura, estudiando la palabra de Dios. Por eso es peligroso. No soy muy amigo realmente, pero respeto que cuando año nuevo, vida nueva, este año sí voy a leer la Biblia. Y empieza a leer la Biblia. Y ya cuando va por allá por julio, empiezan a aterrizar el avión. Y llegan casi sin gasolina en diciembre. Mi amado, no es así. Por eso yo les decía en la exposición pasada que el chip que nos meten es tremendo para cortarlo calendariamente. Y esto lo hago, ya está terminando el año, ya me quedo más bien para el otro. No, la vida como cristianos, fue como lo mencioné yo, la Navidad debe ser una celebración para todo el año. Cristo ha llegado a tu vida, entonces vive como Cristo quiere que tú vivas todos los días, caminando con Él, en ese esfuerzo constante y diligente para vivir de manera santa. Observa ahí sin perder, creo que todavía estás en Romanos, en el capítulo 6, versículo 19, observa lo que Pablo le escribe a la iglesia. Versículo 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. Es eso es lo que nosotros hacemos. Ahora mira 2 Corintios capítulo 7, en 2 Corintios, no en primera, sino en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, observa lo que Pablo dice. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira la belleza de este texto. Por tanto, amados, dice Pablo, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Las mismas que Pedro afirmó. Su divino poder al darnos el conocimiento, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por sus glorias y excelencia, nos ha dado preciosas y magníficas promesas para que por esas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Sus promesas, estas promesas, ¿con cuáles promesas? Las que están en la Escritura. Ahora, ¿qué? Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando tú vas a la palabra, cuando nosotros vamos a la palabra, créeme que si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos genera temor. Nos genera temor. Y es cuando uno dice, Padre, ayúdame. Padre, gracias por lo que estoy viendo en tu palabra. Oh, Señor, gracias. Ahí está el punto, mi amado. Pero cuando no tenemos contacto con la Escritura, nuestro corazón recuerda que se va endureciendo. Se va llenando como de callos, que se dice. Y el pecado ya no nos inmuta. En estos días, que fui golpeado fuertemente con lo de un predicador que cayó en pecado, me sorprendió,
las palabras de otro pastor que dijo, mire, el problema no es el pecado como tal. El pecado es el tiempo en que se cayó el pecado. Porque deja ver que el corazón de esta persona estaba endurecido. Y eso quedó en mi corazón y yo dije, wow, sí, claro. Porque nosotros todos en algún momento de nuestra vida podemos caer y pecar por nuestra condición caída. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que cuando pecamos inmediatamente debemos ir ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. ¿Que habrá unas consecuencias por ese pecado? Claro que las hay. Pero lo que no podemos dejar es que nuestro corazón se endurezca. ¿Y sabes cómo se endurece? Por la falta de ir a la Escritura, a la palabra de Dios. Por la falta de orar verdaderamente, gimiendo delante de nuestro Dios. Ese es el punto, mis amados. Mira, eso solo lo produce la Escritura. Cuando la Escritura me está recordando mi condición caída. Cuando la Escritura me está recordando que yo soy un pecador. Que yo, solamente por la gracia de Dios, que fui redimido en la sangre del Cordero, es que puedo estar delante del Señor. Y mi amado, realmente es eso. Todos estos textos nos dejan ver una instrucción que implica nuestra responsabilidad de cultivar la disciplina espiritual y la vida de santidad. No se necesita ser un teólogo, discúlpeme. No se necesita tener una maestría. Yo creo que la Biblia me habla cuando soy un cristiano, porque tengo la presencia del Espíritu Santo. Yo tengo la costumbre de hacer una lectura en mi devocional personal, sin hacer exégesis ni nada de eso, sino solo leer. Y en la sola lectura he visto cómo Dios me habla de una manera sencilla y deja ver mi condición tan caída pecaminosa. No porque tengo una maestría, entonces, yo soy el chacho y espere, yo hago aquí una exégesis de este texto para poder llegar. No, mi amado. Por supuesto que cuando voy a enseñar tengo que aplicar las herramientas de las que he adquirido. Pero también cuando voy a la lectura quiero ir de una manera suave y darme cuenta que Dios me puede hablar sin necesidad de que yo tenga un doctorado o una maestría. Porque entonces significaría que los que estudiamos una maestría y un doctorado, entonces a eso nos habla Dios, y a los que no estudian, entonces lo siento. No, es la perfección, la maravilla, la hermosura de la Escritura. Y que el solo hecho me deje ver de que Dios me diga delante de un rey que este rey tenía un corazón para Dios y no era David. Y yo, ¿cómo? Pero que este rey después va y peca y hace alianza con otro rey para invadir al rey de Israel. Y luego Dios le dice, por cuanto confiaste en este hombre y no confiaste en mí, entonces este rey se irá de tu mano, ha huido de tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando hombres que tengan un corazón completo para Él. Y yo quedé, wow, Señor, esto es lo que yo tengo que hacer. Clamar delante de mi Dios para que yo pueda ser un hombre que tenga un corazón completo para mi Dios. No necesito el estudio más profundo para ver lo que la Escritura nos muestra, mis amados. Pero sí para dejarme ver verdaderamente que debo estarme esforzando en mi santificación constantemente. Esa es la tarea nuestra. Ahora déjame decirte rápidamente la tarea de Dios. Y la tarea de Dios está aquí en el texto de Filipenses en el versículo 13, porque Dios es el que obra en nosotros, porque Dios es el que produce en nosotros, porque Dios es el que produce en ustedes, dice Pablo, tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Sí? Esa es la parte que le corresponde a Dios. Entonces lo que podemos darnos cuenta aquí, mis amados, es que Dios mismo es el que habita en nosotros, nos da el poder para hacer su voluntad, Y este sí es el verdadero empoderamiento. No es el empoderamiento que se le está vendiendo hoy a las mujeres. Mujer, empodérate, levántate contra tu marido, levántate con tu hogar, tú puedes hacer esto. No, ¿sabes qué? Mira, si tú eres una mujer cristiana, me refiero a las mujeres porque es que les están metiendo tanta dinamita, como dicen, que las van a hacer explotar en algún momento.
con ese empoderamiento. El verdadero empoderamiento viene de Dios, que es el que va a hacer que una mujer sea la mujer desde la perspectiva bíblica y no desde la del sistema. Que va a hacer que nosotros los hombres seamos hombres de Dios, hombres con carácter y no hombres como los del sistema los está mostrando hoy en día, que no tienen carácter ni para llevar un hogar. Ese es el punto. Por nuestros propios medios somos incompetentes, pero nuestra competencia debemos saber que viene de Dios. Observa lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 3, mis amados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 3. Mira lo que dice la Escritura. Se me volteó, en el mismo afán acá se me volteó. 2 Corintios capítulo 5, versículo 3, mira lo que dice. Y una vez vestidos, no seremos ¿qué? Hallados desnudos. Ahí está la cuestión. Nosotros debemos ver realmente que cuando hemos sido vestidos con esa santificación, entonces ahora debemos es mantenernos vestidos de esa manera. En este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 13, hay 5 verdades cruciales sobre Dios que nos ayudan a entender nuestros recursos divinos para la vida cristiana. Voy a decirlas rápidamente, obsérvalas. Si quieres las puedes marcar ahí. Observa que lo primero que está diciendo en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios, y aquí nos habla de su persona. ¿Quién? Dios. Dios es el que produce. Esa es la primera verdad. 5 verdades cruciales. La primera es su persona, Dios. Es Dios el que lo está haciendo. Segunda verdad, su poder. Observa lo que dice. Dios es el que ¿qué? Produce. Él es el que tiene el poder para producir. Él es la actividad. Él es el que hace la actividad en nosotros. Él es el que nos da la energía para llegar nosotros a actuar. Tercera verdad, su presencia. Porque Dios es el que produce en ustedes ¿qué? Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Es su presencia. Es Dios obrando en nosotros. Por eso un verdadero cristiano se nota en la vida. No es un estoicista que conoce las cosas que se hacen en el Espíritu, pero que las termina haciendo sus propias fuerzas. Un estoicista al final dejará ver que toda su energía y toda la fuerza que tenía va a ir disminuyendo porque en lo humano nunca va a poderse sostener de una manera santa como la Biblia lo enseña. Tú y yo nos sostenemos y nos mantenemos, y es donde encontramos la perseverancia de los santos, es porque el Dios Todopoderoso está obrando en nosotros, su presencia está en nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra. Observa Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo está diciendo que Él es poderoso ¿para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Es Él. Esa es la tercera verdad. La cuarta verdad es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. El propósito de Dios, escúchalo iglesia, es energizar nuestra voluntad, nuestro actuar, nuestros deseos y nuestros actos. Él nos da el poder. Pablo lo mencionó en Colosenses capítulo 2, versículo 10, cuando dice que nosotros somos fortalecidos. Pablo lo mencionó en Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando dijo, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre la palabra es la misma en el griego, que nos está hablando de dunamis, de donde viene la palabra endinamó, que es lo que produce la potencia. Cristo en nosotros, el que nos lleva a nosotros poder siempre llegar a cumplir el propósito de Dios. Como ya lo mencioné, nuestra voluntad, nuestro actuar, nuestros deseos, nuestros actos. Es decir, su poder nos otorga a nosotros que el deseo como la capacidad de hacer lo que es correcto. Y la quinta verdad que encontramos aquí en este versículo es su agrado. Observa que Pablo termina el versículo 13 diciendo, ¿para qué? Para su buena voluntad, su buena intención, dice nuestra versión.
para cumplir su buena voluntad. Y describe satisfacción o agrado por parte de Dios. Mis amados, debemos pensar en lo siguiente: que Dios obra en nosotros para que hagamos lo que le agrada y le satisface a Él. Debemos pensar de que Dios usa para conformar nuestros deseos con los suyos la aspiración santa. Es el otro lado de la moneda del descontento, digámoslo así. Es el anhelo de algo mejor, algo más puro, algo más santo. Eso es lo que Dios empieza a colocar en nosotros. Es Él, Dios, quien nos provee la energía o el poder a nuestros deseos e intenciones. ¿Para qué? Para trabajar en favor suyo. En otras palabras, podemos decir que es Dios quien nos llena de poder para hacer las cosas que le agradan a Él. ¿No te parece maravilloso? ¡Wow, Señor! Por eso fue que Pablo dijo: lo que soy por la gracia de Dios. Y es aquí donde vamos entrando al final, de donde tomé el título pensando, y es: el descontento santo conduce a la aspiración santa, la cual conduce luego a una resolución santa para hacer lo correcto, y finalmente todo eso lleva a la conducta santa. Esa es nuestra santificación progresiva. Es a eso a lo que nosotros debemos estar abiertos y dispuestos, a que Dios obre en nosotros según el buen propósito de su voluntad. Esa es su soberanía. Esa es la meta del proceso de santificación. ¿Cuál? Ocuparnos en nuestra santificación con temor y temblor, que es algo que le agrada a Dios. Dios ama tanto al creyente, iglesia, que realmente es Dios el que nos lleva a que obedezcamos a su voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque realmente eso es lo que más, escúchalo bien, eso es lo que más le agrada a Él. Y Él es digno de eso y de mucho más, de que nosotros le obedezcamos. Es decir, dar nuestro mejor esfuerzo es demostración de nuestro amor a Dios. Cuando yo hago algo con esfuerzo para Dios, es reflejo de mi amor para con Dios. Si venimos a un lugar como estos, voy a mostrar que realmente lo voy a hacer con la mejor pasión, con el mayor esfuerzo, porque es mi demostración de amor a mi Dios Santo. Si vamos a estudiar la palabra, debemos hacerla con ese deseo de que Dios hable a nuestras vidas, de poder conocer a ese Dios Santo, porque será el reflejo de entender el amor que Dios ha tenido para conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Agradecidos con tu palabra. Agradecidos, Señor, de comprender un poco más lo que es la santificación progresiva, Señor, esa obra a la que tú nos mandas, Señor, ocuparnos, siendo responsables, siendo diligentes, Señor, pero también donde nosotros comprendemos y entendemos que eres tú, Señor, el que estás obrando en nosotros. Y que cuando nosotros obramos en obediencia a tu palabra, Señor, sabemos que eso es lo que te agrada a ti. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.